Vimos lo que es algo real, la vida de Voltaire, toda la inteligencia que tuvo, todos los bienes, toda la riqueza, toda la fama, todo lo que hizo, y cómo un autor como Hugo Watts toma su vida, ¿no? Y la pone como una introducción a un mundo futuro en donde él imagina tiempos del anticristo. ¿Qué tal, mis amigos? Les traigo un diálogo entre Fray Plácido y Voltaire. Y este diálogo es de una novela que se llama Juana Tabor 666. Les dejo la tapa del libro. Escrita por Hugo Watts hace tiempo, en la que se narran tiempos futuros, ¿sí? En donde existe el anticristo. Pero antes de leerles este diálogo, vamos a entrar a leer algunas pinceladas sobre la vida de Voltaire. Y esas pinceladas las vamos a tomar de otro libro, ¿verdad? Del padre Alfredo Sainz, de su colección La nave y las tempestades, la Revolución Francesa, primera parte. Ahí el padre menciona a varios ideólogos, ¿sí? que gestaron, digamos, la Revolución Francesa. En la novela, el autor hace que Voltaire está condenado. La Iglesia nunca va a emitir un juicio acerca de que esta persona está en el infierno de manera oficial, ¿no? Pero el autor por todo lo que se ve en la vida de Voltaire, como uno también lo puede pensar, y todo indicaría que esta persona se condenó, ¿no? Muere sin arrepentirse, sin hacer las paces con la Santa Madre Iglesia. Bueno, ¿qué dice el padre en este libro? Voltaire fue un personaje lleno de cualidades. Su estilo merece figurar entre las más brillantes letras francesas, aun cuando predileccionó la forma burlesca e irónica. ¿Sí? Bueno, muere a los 84 años, en su momento se lo llamó el Rey Voltaire por un dato puntual, y miren lo que dice un autor que el padre cita, que se llama Daniel Robs, sobre Voltaire. Hábil como ningún otro para captar al vuelo el hecho de actualidad, la idea capaz de influir en la opinión, para dar a luz el libro, el folleto o la comedia de que todo el mundo hablaría. Él tenía esa capacidad, o sea, una persona muy inteligente, que se había dado las letras y demás, y tenía esta capacidad, ¿no? O sea, captar al vuelo el hecho de actualidad, la idea capaz de influir en la opinión, para dar al luz el libro y demás de lo que todo el mundo esté hablando. Y esto, bueno, uno cuando va leyendo aspectos de su vida y demás, provocaba una fascinación, provocaba se lo trata como un semidios, ¿sí? Y ahora, en estas pinceladas que vamos a seguir leyendo, fíjense, era una locura lo que se vivía por Voltaire. Bueno, él tiene una infancia y una juventud que acá veo el primer punto de que, che, acá esto me hace ruido, ¿eh? Esto me hace ruido, acá pasó algo. Este es el primer punto en el cual parece como que se va definiendo su personalidad. A él tiene una influencia muy fuerte de un sacerdote que es su padrino. Pero como dice el texto acá, dice, a pesar de su condición eclesiástica, dice, no obstante su condición eclesiástica, este sacerdote, este padrino de Voltaire, pertenecía a una sociedad de escépticos y libertinos. Medio extraño, ¿no? O sea, sacerdote, escépticos y libertinos, algo le estaba pifiando. Bajo tales influjos se fue formando el espíritu del joven Voltaire.
Voltaire después estudia con los jesuitas en el colegio y hay un sacerdote en ese colegio que hace como una profecía. Y miren lo que le dice. Le dice, desgraciado, tú serás el abanderado de la impiedad. Como que parece como que este sacerdote vio de cuando él era joven y demás, lo que llegaría a ser Voltaire, lamentablemente. Una y mil veces vamos a decir lamentablemente. Bueno, tras salir del colegio, su vida tuvo muchas turbulencias. Acá el texto también menciona de nuevo al padrino, al sacerdote que dice que, entendiendo que debía guiarlo por sendas más gratas a sus inclinaciones, a las inclinaciones de Voltaire, porque el papá de Voltaire lo quería llevar para el estudio de las leyes y él no quería, él se iba por otro lado. Bueno, entonces el sacerdote el padrino, ¿qué es lo que hace? Dice, lo introduce en la Sociedad del Temple. Y uno dirá, ¿qué es la Sociedad del Temple? Dice, grupo literario y político de alto vuelo, donde sus integrantes tenían a gala ser escépticos sin escrúpulos morales o religiosos y sobre todo mordaces. O sea, este sacerdote venía del escepticismo, de cuestiones de pensamientos libertinos, y ahora lo incluye a Voltaire en este ambiente, ¿no?, donde no había escrúpulos morales o religiosos. Y encima, bueno, un grupo literario y político de alto vuelo, como dice acá el texto. Bueno, en 1722 se dedicó por entero al teatro y a la poesía. Ya él tenía ya, era heredero de bienes cuantiosos, y aparte él también sumó a estos bienes cuantiosos una fama literaria, ¿sí? O sea, plata nunca le faltó a Voltaire, ni plata, ni fama, ni inteligencia, ni cualidades. O sea, digamos que en el mundo las tenía todas, ¿sí? Hoy podemos, qué sé yo, no sé, lo podemos comparar con una persona así recontra conocida, de mucha fama, de mucha plata y demás, de lo que todo el mundo, uy, a ver qué dijo, a ver qué no dijo. Y era una persona inteligente, porque, bueno, hoy puntualmente en lo contemporáneo se habla mucho de superficialidades, o sea, cuestiones muy tontas tienen una relevancia como si fuera algo muy importante. Bueno, acá Voltaire por lo menos era inteligente, bueno, en cierta forma, sí, era inteligente, lamentablemente usó la inteligencia para mal, pero él tenía muchas cualidades y demás, las hubiera utilizado para el bien y bueno, hoy quizás sería uno de los santos. Heredero, como decíamos, de cuantiosos bienes, logró juntar a su fortuna lo que es la gloria literaria. Bueno, después él tiene un incidente con un caballero en Inglaterra, con un caballero, y es desterrado a Inglaterra en el año 1726. Y ahí es donde él es recibido como un gran intelectual, ¿no? Recibido con todos los honores por la intelectualidad. Se dedicó a cultivar las letras y el trato social, estudiando y adhiriéndose al empirismo de Locke, el deísmo de los librepensadores y la física de Newton. El tipo ya pintaba, ¿no?, como de la alta sociedad. En 1729 retorna a París, comienza a publicar su infame poema La Pucelle, perdón, mi no francés. Bueno, ahí ataca a Juana de Arco, a la monarquía y a la religión. A los 60 años él ya era alguien como, acá como dice, un patriarca escéptico y mordaz. Toda la Europa culta estaba pendiente de su pluma, porque atentos a esto, como decíamos recién. Hoy, por ejemplo, lamentablemente el mundo puede estar muy pendiente de lo que diga tal o cual persona, pero en lo superficial, acá estamos hablando de la Europa que era culta, es decir, los cultos, los que leían, los que tenían letras, estaban pendientes de él. Entonces uno ahí es donde se pregunta, che, pero ¿cómo puede ser que esta persona atraiga tanto? Bueno, el padre acá da su opinión, yo los invito a que lean también este libro. El padre San también menciona acá qué era lo que atraía de él, pero yo en el fondo me sigo preguntando, digo, ¿cómo puede ser que atraiga tanto? ¿Sí?
Bueno, él después compra un terreno en Ferney y acá, miren, trabaja sin descanso. Durante 23 años en este lugar, él se dedica a escribir. Escribe, escribe. Él no visita a nadie, pero a él lo visitan muchos. Miren lo que dice el texto. Dice, durante 23 años, el anciano trabajó en ese retiro, escribiendo sin descanso tragedias, poemas, ensayos, páginas polémicas y de crítica literaria, artículos para la enciclopedia, panfletos casi diarios de 10 a 20 páginas. Más que un, o sea, panfleto, uno se imagina un panfleto de 1 a 2 páginas, de 10 a 20 páginas por día. Y una correspondencia epistolar gigantesca. Quizás lo más valioso de su obra escrita. Y acá dice, no iba a ver a nadie, sino que lo iban a ver a él. Voltaire, dice el padre, admitía la existencia de un ser supremo, aunque sujeto a leyes necesarias. Pero miren lo que es la ambigüedad de sí, yo creo en un ser supremo, quizá que está ahí en las nubes, pero en realidad no sé quién es, no lo conozco, sé que habrá hecho algo más grande de lo que yo me imagino, pero en definitiva se reveló, no se reveló, no sé cómo se llama, no sé qué influye en mí y demás. Y entonces ahí el alma perdida en el error y demás se escapa para cualquier lado menos para la verdad. Entonces, Voltaire dice, nunca admitió la inmortalidad y la espiritualidad del alma, y por ende los castigos y recompensas de la vida futura. Pensaba que el cristianismo era la más funesta de las supersticiones. Podemos recordar a otro personaje de la historia más de este tiempo, en donde dice el opio. La religión es el opio de los pueblos. Bueno, Voltaire llamaba al pueblo la canalla, para el cual había la religión servía, ¿no? Para la canalla, para el pueblo, como una cuestión, ¿no?, de segunda. A los primeros adeptos Voltaire les decía, derribaremos los altares. Bueno, la Revolución Francesa, de la cual es uno de los principales ideólogos, iba contra los altares, contra la monarquía y bueno, y cortó un montón de miembros superiores, para decirlo así, ¿no? Cosa de que no censuren los videos y demás. En ocasiones llevó adelante su combate recurriendo a la hipocresía. Miren, esto es terrible, esto es terrible. Mientras asistía a misa, incluso comulgando, o sea, enemigo de la iglesia y demás, iba a misa, comulgaba, hay que mentir como un diablo. No tímidamente, no solamente durante un tiempo, sino descaradamente y siempre. Comulgar, o sea, asistía a misa, comulgaba, o sea, horrible, horrible, sacrilegio. O sea, por eso decimos que el panorama, que cuando el autor Hugo Watt en su novela lo ve en el infierno, y bueno, tiene bastantes fundamentos. Comprometo a todos los hermanos a perseguir a la infame de viva voz, y por escrito sin darle un momento de descanso. Él está no sé qué, bueno. No se olvide, decía, que la principal preocupación debía ser aplastar al monstruo. ¿A qué se refiere con el monstruo? Bueno, según su manera de expresarse, tanto el monstruo como la infame era siempre la iglesia, o Cristo o la religión de Cristo. Oh filósofos, destruir a la infame suavemente. Para el logro de dicha hazaña se propuso formar un grupo especializado. Lo mejor sería constituir un grupo al estilo de los masones, y no se quedaba ahí. Quería que ese grupo montara también en Rusia una imprenta propia para defender sus ideas. Los escritos que en ella se publicaran debían ser, atención, breves, sencillos, atractivos, de suerte que cualquier zapatero los pudiese entender. Es decir, apuntaba a la gente sencilla, algo sencillo, ¿sí? Algo puntual, concreto, una idea que cale fondo y que, como inyectar el veneno, ahí, ¡pac!, ¿no? Y que eso prenda. De alguna forma, o sea, él tenía clara la estrategia, ¿sí? Todo enemigo de Dios y de la iglesia tarde o temprano va a perder, ¿verdad? Pero la estrategia de él era de una persona inteligente,
lamentablemente. Bueno, acá el texto sigue, ¿sí? En donde hablaba de, bueno, evidentemente, o sea, a ver, una persona que vive así, que piensa así, que actúa así, tiene que tener unas dudas inquietantes. Vacilaba, dice el texto. Todo lo que nos rodea, decía en una carta, es el imperio de la duda. Y la duda es un estado desagradable. ¿Hay un Dios, como se dice, un alma tal cual se imagina? ¿Hay algo que esperar después del momento de la vida? Claro, a ver, enemigos puede haberlos por todos lados, pero en algún momento, la persona tiene que preguntarse algo. Tiene que preguntarse algo. No sé, a ver, estoy atacando una institución de miles de años. La figura de Cristo no la puede borrar nadie. ¿No habrá verdad ahí? ¿No será la verdad? En algún momento tiene que entrar la duda. Bueno, ahí está nuestra inteligencia de no ser un Voltaire, un pobre Voltaire. Seamos muy inteligentes o seamos poco inteligentes, tenemos que ser sabios. Pedirle a Dios la gracia de usar todas nuestras cualidades, sean muchas, pocas, no importa, para seguir la verdad, como decimos siempre en este canal. Él mismo se lo preguntaba. Y acá viene su final, que es horrible, pero miren cómo termina. Estando en París se sintió mal. El párroco de donde vivía lo quiso visitar, pero no fue admitido. Durante varios días volvió a visitarlo el mismo sacerdote. Fíjense qué celo, qué caridad este sacerdote. Fíjense cómo la Santa Madre Iglesia, en la persona del sacerdote, a pesar de ser un enemigo acérrimo, burlón, irónico y demás, que tanto empeño puso en atacar a la Iglesia, la madre iba en busca de ese hijo descarriado, ¿no? Como el padre buscando salvar el alma. Buscando, a nosotros se nos puede meter ese hombre viejo y decir, bueno, listo, ya está. Allá vos, Voltaire, no. El sacerdote iba, insistía. Durante varios días volvió a visitarlo el mismo sacerdote, mas no fue admitido. Voltaire se lo había pedido, pero sus amigos le impidieron la entrada. Los amigos de Voltaire, ¿verdad? Por fin logró hacerlo. El enfermo le apretó la mano y le pidió que lo oyera en confesión. De muy buena gana, dijo el padre, pero antes que comencemos es necesaria una retractación. Lógico, te perdonamos, ya, te perdona Dios, pero hay que retractarse, hay que arrepentirse y hay que hacerlo público, porque vos sos una persona pública. La gente tiene que ver que vos te arrepentiste de verdad. Voltaire escribió entonces a la vista del sacerdote que se había confesado con él que si Dios quería disponer de él, quería morir en la Iglesia Católica, como había nacido en ella y esperaba de la bondad divina que le perdonaría todos sus pecados, si alguna vez había injuriado a la Iglesia. Pedía perdón a Dios y a la Iglesia. Le rogó asimismo que hiciera poner esta declaración en los periódicos. Tras ello le preguntó al padre si estaba satisfecho. Él le dijo que no del todo. No era lo suficientemente claro. También el párroco y el arzobispo hallaron la declaración insuficiente. Día tras día volvió el sacerdote a la casa del enfermo, siempre a pedido de Voltaire. Pero ahora ya no lo dejaban entrar. Los amigos del filósofo, acá filósofo el padre lo pone entre comillas, le objetaban esa condescendencia con la infame, ¿sí? Con la Iglesia. Un tema que no quiero olvidar tampoco, porque ahora no les estoy poniendo el texto en pantalla como hago siempre. Ustedes lean el libro, como siempre aconsejo, como ya se los aconsejé, pero fíjense que el padre cita varios autores. Entonces yo estoy leyendo todo de corrido, pero hay varios autores que cita el padre. Entonces es muy interesante lo que escribe cada cual, ¿no? Bueno, un conocido pasa otro hecho en el cual
otra vez lo adulan y demás, ¿no? Hay como una apoteosis y demás, y Voltaire, bueno, insoportable las adulaciones. Y hay un amigo que le pregunta, ¿no? Como diciendo, ya tuviste demasiada gloria, y miren lo que él contesta. Dice, le preguntó un conocido, ¿tienes ahora bastante gloria? A lo que contestó, amigo mío, hablas de gloria, y yo estoy en el potro y muero entre horribles tormentos. ¿De qué le sirvió a Voltaire tantas cualidades, inteligencia, bienes, fama, cultivar letras, escribir obras de teatro, etcétera, etcétera? ¿De qué le sirvió si estaba llegando así, al fin de la vida temporal, digamos? ¿De qué le sirvió? Fíjense si él... no estamos juzgando un hecho objetivo, que fue lo que pasó. Entonces uno puede empezar a divagar y decir, miren, si hubiera aplicado todos esos bienes para el bien, hubiera escrito para el bien, su fama para el bien, para dar buen ejemplo, para obras de caridad, qué distinto hubiera sido su final temporal, ¿no? Con cuánta paz, qué tan bien armado para enfrentar ese momento tan importante del fin temporal, ¿no? Ustedes me entienden. Y ahora viene lo que es terrible, porque hay un médico, y es protestante ese médico, que él da testimonio, es testigo de cómo muere Voltaire, ¿sí? El médico de cabecera, que era protestante, relata así sus últimos momentos. No puedo pensar en su fin sin horror. Preso de furiosas agitaciones, lanzaba gritos desaforados, se revolvía, se laceraba con las uñas. Al acercarse el fatal momento, una redoblada desesperación se apoderó del moribundo. Gritaba diciendo, fíjense esto, gritaba diciendo que sentía una mano invisible arrastrarle ante el tribunal de Dios. Finalmente, para calmar la ardiente sed, a mí, esto es siempre lo que me acuerdo, finalmente, para calmar la ardiente sed que le devoraba, llevóse a su boca el vaso de noche, donde estaban los desperdicios, ¿no? Humanos. Lanzó un último grito y expiró entre la inmundicia y la sangre que le salían de la boca y las narices. Tenía 84 años. Bueno, murió sin reconciliarse con la iglesia. Hasta acá las pinceladas de Voltaire. Y ahora continuamos con la lectura de esta ficción maravillosa. Vamos a cortar un poquitito. De esta novela, Juana Tabor. Bueno, y en esta parte, mis amigos, en esta segunda, lo que vamos a hacer es leer el diálogo que tiene Fray Plácido con Voltaire, ¿no? Interesante antes, miren qué bueno lo que pone el autor, ¿no? El autor dice, las aplicaciones de algunos pasajes de las Sagradas Escrituras, presentados como visiones del futuro en esta novela, son puramente imaginarias. El autor no las ofrece como interpretación de dichos pasajes. Y en todo caso somete incondicionalmente sus opiniones al juicio oficial de nuestra Santa Madre Iglesia, dispuesto a corregir lo que ella señale y a cortar lo que ella corte. ¿Sí? Muy interesante, porque nos da un ejemplo gigante de obediencia a la que tiene autoridad, ¿verdad? Al cuerpo místico de Cristo, a la Santa Madre Iglesia. Entonces dice, bueno, yo cito... menciono estas partes de la Sagrada Escritura, imagino esto, pero si yo me fui para un lado que la iglesia no enseña, si la iglesia me lo dice, listo, lo cortamos. Y está muy bueno, es un ejemplo fabuloso de lo que tenemos que hacer todos nosotros como fieles católicos. O sea, sí, nuestro apostolado, nuestras iniciativas y demás, pero siempre bajo la autoridad de la iglesia. Bueno, a ver...
para intro de esta genial novela, el futuro, tiempos del anticristo, el autor sitúa el año 1978, que justo son 200 años de la muerte de Voltaire. El monje, el religioso, había hablado con un jovencito que prometía mucho en su orden. Y le daba muy buenos consejos, así empieza la novela, le da muy buenos consejos a este joven sacerdote que se había ordenado, pintaba muy bien, ¿verdad? Y después él lo que hace, ya fatigado, ahora lo vamos a leer, ya fatigado se va a su celda, ¿verdad? El monje. Y dice el texto: para descansar el cerebro fatigado, esa noche en la celda se puso a leer un libro que se contaba minuciosamente la muerte de Voltaire, lo que nosotros le habíamos leído del padre Alfredo. Necio y desventurado personaje. Se contuvo al ver una fecha, el religioso, ¿no? Voltaire había muerto el 30 de mayo de 1778. Y esa noche se cumplía el segundo centenario. Ya había 200 años de que había muerto Voltaire. 200 años, exclamó el superior. Sucesión incansable de sufrimientos, claro, porque ya lo ve condenado en el infierno, en la pena es eterna, exclamó el superior. Sucesión incansable de sufrimientos, y sin embargo, todavía su eternidad ni siquiera ha comenzado, como para darnos una idea horrorosa de lo que es el castigo eterno. Qué misterio, Señor, lo de estas almas, a las que diste más luz que a otras, y que os han blasfemado más. Se puso a rezar hasta que lo venció el sueño y se durmió. Debió dormir apenas 2 horas y un fuerte ruido le hizo abrir los ojos. Acá empieza lo atrapante. Y la novela recién empieza. O sea, empieza así. Se incorporó en el camastro y estiró la mano hacia su pila de agua bendita. Lo paralizó una voz infinitamente dolorosa. Guárdate de tocar esa agua, porque me harías huir. Guárdate de pronunciar exorcismos, si quieres que te comunique los secretos del porvenir. Fray Plácido alcanzó a ver la figura de un hombre desnudo, en las carnes calcinadas y consumidas, evidentemente la figura de Voltaire. «Habla en nombre de Cristo», le dice Fray Plácido. No bien pronunció esta palabra, oyó el crujir de aquellos huesos y los vio doblarse hasta arrodillarse. Claro, ante el nombre de Cristo, ¿verdad? Toda rodilla se doble, ¿no? Muy bien graficada la novela. ¿Te ríes, Voltaire? Seguimos adelante. Esta risa es mi condenación. Yo he hecho reír a los hombres para que no creyeran en la divinidad del infame. Recordamos, ¿no? El infame, el monstruo, Cristo, la iglesia, la religión de Cristo, ¿no? Habíamos hablado de esta manera que tenía él de ser burlón, de irónico. Y yo creía y temblaba, sabiendo que un día nos encontraríamos frente a frente. ¿Recuerdan el texto, sí, del padre Alfredo? Cuando él dice, en su momento, cuando se pregunta esa duda, ¿no? Y cuando está muriendo, que dice el médico de cabecera, que decía de Voltaire como que una mano invisible lo arrastraba ante el juicio, ante el tribunal de Dios, ¿no? Un día nos encontraríamos frente a frente. Pude elegir entre servir a Dios o alzarme contra ella, o alzarme con ella contra él y ser su enemigo eternamente. ¿De qué está hablando Voltaire? De la inteligencia portentosa que tenía.
Me sentía dotado de una inteligencia portentosa, mayor que la de todos los hombres, después de Salomón, y pude elegir entre servir a Dios o alzarme con ella contra él, y ser su enemigo eternamente. Y dijiste como Luzbel, non serviam, ese grito asqueroso, ¿no? Sí, y él me dio en cambio larguísima vida para que tuviese tiempo de arrepentirme. La misericordia de Dios. Tuvo 84 años de vida. Qué fácil era arrepentirse. Qué fácil era arrepentirse, confesarse con el sacerdote, hacer esa acta, redactar esa acta de arrepentimiento pública, decir me arrepiento, pido perdón, me confieso. Listo, tema solucionado. Después, bueno, a purgar. Bueno, no importa, pero me salvaba su alma. Qué fácil es a veces, mis hermanos, un buen sacerdote, aunque sea mal sacerdote, que nos dé el sacramento de la penitencia. Listo, un sacerdote válidamente ordenado, sucesión apostólica, confesión, penitencia cumplida, perdonados. Listo, qué fácil la tenemos. La misericordia de eso se nos arroja de una manera, pero una abundancia, pero derrocha misericordia a nuestro Señor. Pero tenemos que aceptarla, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que me humillo, pido perdón, la pifié, mal, listo. Va. ¿Y ahora te arrepientes no haberla aprovechado?, le pregunta el monje a Voltaire. Y acá, no, arrepentirse es humillante, es humillarse, quiero decir, cosa imposible en la miserable condición de mi alma. Si yo volviera a vivir, volvería a condenarme. Y acá, claro, acá nos volvemos todos locos. Pero ¿cómo? ¿Cómo volverías a condenarte? Si volverías a la vida, ya es imposible. Pero si volverías a vivir, ¿cómo que volverías de nuevo a condenarte, a no pedir perdón, a no humillarme? Explícame ese horrible misterio, dice el monje. Claro, nos vuela la cabeza a todos. Durante 70 años fui festejado y aplaudido como un rey. Ellos me consideraban un semidios y yo lo despreciaba. La estaba hablando de sus aduladores, ¿no? Sintiéndome podrirse en mi carne envoltura de alma inmortal. ¡Ay de mí! Durante 84 años esa carne que iba disolviéndose fue mi única defensa contra el infame. Mientras yo, es decir, mi voluntad subsistiera, atrincherada en esa carne, podría seguir lanzando mi grito de guerra. Aplastad al infame. Recordamos, ¿no? Él quería hacer una sociedad, tener una imprenta para divulgar sus ideas. Una locura, una locura. Él seguía, ¿no? Bueno, ¿acaso no temías a Dios? Claro, le pregunta, el religioso le pregunta, ¿pero acaso no temes a Dios? Che, mirá que perdés por todos lados, estás queriendo pelear contra él. Una cosa, una estupidez. Bueno, no solamente la estupidez de Voltaire, porque es lo que hacemos nosotros los hombres cuando pecamos. O sea, hacemos la nuestra. Peleamos contra Dios, o sea, pero estamos locos, estamos locos. ¿Acaso no temías a Dios? Oh, sí lo temía. Oh, mísera condición de mi soberbia. Cuando pensaba en la muerte me aterraba y hubiera dado mi fortuna y mi fama y mis libros por un solo grano de humildad, la semilla del arrepentimiento. Pero la humildad no es natural, dice Voltaire, la humildad es sobrenatural. ¿Y Dios no te la dio? Sí, a torrentes, contesta Voltaire. Pues al juzgarnos en esta sombría región, se tienen más en cuenta las gracias rechazadas que los pecados cometidos. Estoy avanzando, ¿no? El diálogo es mucho más extenso, pero yo lo estoy resumiendo. Yo veía mi destino. Si no me humillaba, pero humillarme habría sido un milagro. Yo veía mi destino. Si no me humillaba,
pero humillarme habría sido un milagro. Miren la, 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 la cerrazón. Yo recuerdo una vez una persona, siempre me quedó muy grabada, así como la muerte de Voltaire. Una persona una vez me dijo eso de la misa, de decir por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. No. Uno dice, claro, acá estás leyendo una novela, un diálogo imaginario, pero muchachos, yo lo escuché esto, Dios nos libre. Y mi orgullo me embriagaba diciéndome que yo, hediondo y agusanado, podía por mi libre albedrío resistir a la gracia, complacerme en mi fuerza y luchar contra Dios. Hacía agua por todos lados y sin embargo tenía el frenesí de la blasfemia y del sacrilegio. Nosotros recordamos que él comulgaba, iba a misa, comulgaba, incluso ayudaba a la construcción de una iglesia. Era la hipocresía agigantada. Tenía el frenesí de blasfemia y de sacrilegio, por burlarme del infame. Bueno, comulgué muchas veces sacrílegamente delante de mis criados, y mis amigos me aplaudían y me imitaban. Y así llegué al día del espanto, claro, al día en que la verdad sobre la mesa, a dar cuentas a Dios, y ahí te quiero ver. Llegó el turno de Dios y desenvainó la espada. Cuéntame tus últimos momentos, le dice el religioso. Los hombres no sospechan los misterios de esa hora, especialmente del postrer momento, en que las potencias del alma, la memoria, el entendimiento, la voluntad adquieren una agudeza inconmensurable. En ese instante puede tu voluntad fijarle el rumbo. Desventurado de mí, desventurado de mí. La obstinación de 80 años transformada en impenitencia final es como un muro de bronce incandescente que rodea el alma y aguanta el último asalto de la misericordia, temblando, oh contradicción, de ser derrotada y espantándose de antemano de lo que será su propio triunfo. Los rayos de la gracia se rompían sobre mi corazón como flechas de marfil contra una roca. Claro, como que Dios tiraba esas flechas de misericordia y él la resistía, la resistía. Escucha, le dice más adelante Voltaire al religioso, yo he firmado con mi propia mano mi eterna condenación. Y la volvería a firmar 100 veces. Acá no se nos rompe la cabeza. Con pleno discernimiento, antes de humillarme y decir, pequé, Señor, perdóname. No cabe en mi mente, replicó Fray Plácido, aterrado, que de verdad el que si volvieras a vivir volverías a merecer tu condenación. Claro, a mí tampoco, no nos entra en la cabeza. Sí, 100 y 1000 veces, en el último instante de mi vida. Todos me creyeron muerto, pero yo estaba vivo. ¿Todavía podías arrepentirte? Sí. Y se me apareció el infame, ni siquiera lo nombra. Claro, no nombra Jesús, Cristo, ni lo nombra, dice el infame. Con su corona de espinas y las llagas abiertas en manos y pies y el pecho ensangrentado y un papel sin firma que era mi sentencia. Y le dice nuestro Señor, la verdad que esto es muy tierno, es muy espantoso al mismo tiempo, porque claro, un Dios que ya no sabe qué hacer, para salvarnos. Yo que te redimí con mi sangre, me dijo, no la firmaré, pero te la entrego a ti para que tu libertad disponga. Se la dio ahí a Voltaire. Ya ni siquiera tenía que pedir perdón, dice Voltaire. El infame se adelantaba a ofrecérmelo. Cualquier hombre compensa. Claro, no tenemos
las entrañas de madre y padre de misericordia de nuestro Dios. No las tenemos, no la imaginamos. Cualquiera dice, bueno, basta, Señor, te rechaza, déjalo que se condene. No, no. Nuestro Padre sigue ahí firme. Ya no sé. Bueno, si ahora aceptaba su perdón, la victoria sería suya, pensaba él. Miren qué estupidez más grande, qué estupidez más grande. Toma como el arrepentirse y ser feliz eternamente con Dios como una derrota. Fíjense cómo está dado vuelta el entendimiento, la voluntad, lo que sea, y uno dice, bueno, está bien, un caso extremo. A ver, muchachos, dejemos esto, vayamos a nuestra vida cotidiana. Cuando nosotros damos vuelta a la realidad y llamamos bien a lo que es mal y mal a lo que es bien. Entonces, a ver, o sea, no pensemos que es tan lejos de lo que podemos vivir cotidianamente. Cuando cometemos un pecado mortal, cuando cometemos un pecado grave y demás, cuando desechamos todos los bienes que Dios nos da y demás, ¿acaso no estamos haciendo una locura, una contradicción? De pensar que arrepentirnos, humillarnos y decirnos, Señor, pequé, es una victoria tuya. Yo no me voy a humillar. Amigo, en la humillación está nuestra victoria. Tomé la sentencia que él no quería firmar y yo fui mi propio juez y la firmé. Bueno, acá yo destaco, bueno, que acá el religioso lo que le dice, porque acá es lo último que vamos a leer, claro, el religioso dice, ¿cómo te voy a creer si vos sos un condenado? ¿Qué te voy a poder? Bueno, él estaba ordenado, Voltaire había sido mandado a que diga la verdad. Porque después Voltaire en esta novela al monje le empieza a decir sucesos futuros, o sea, lo que iba a pasar. Recordemos que este diálogo es el inicio de la novela. Así que bueno, mis amigos, ahí podemos dejar. Y para repasar lo que vimos en este video y para hacer una intro, vimos lo que es algo real, la vida de Voltaire, toda la inteligencia que tuvo, todos los bienes, toda la riqueza, toda la fama, todo lo que hizo, y cómo un autor como Hugo Watts toma su vida, ¿no? Y la pone como una introducción a un mundo futuro en donde él imagina tiempos del anticristo. ¿Sí? Bueno, que esto nos sirva, mis amigos, para darnos cuenta, ¿sí?, que todos podemos ser un Voltaire. Todos tenemos cualidades, talentos y demás que podemos tirar a la basura o que podemos usarlos para el bien. Todos tenemos, a ver, no somos tan pobres que no tenemos algo para dar, ¿sí? Y que podemos estar sumidos en la más grande riqueza material y ser lo más pobres y miserables, ¿sí?, porque nuestra alma está totalmente lejos de Dios. Y podemos ser los más pobres materialmente sin tener un alma rica a los ojos de Dios. Tengamos muy en cuenta esto. No solamente Voltaire tuvo una vida, un pensamiento contradictorio, sino que nosotros tenemos un pensamiento contradictorio cuando vivimos al margen de Dios, cuando pensamos que nuestras actitudes no van a tener una recompensa o un castigo en la vida futura. Y no tiene que movernos el interés, digamos, por los premios o el miedo por los castigos, sino nos tiene que mover el mismo amor de Dios, que tanto nos ama y que tanto ha hecho, dando a su Hijo en la cruz por nosotros, por amarnos. Dios mismo es nuestro premio, es nuestro corazón colmado por toda la eternidad. Que la desdichada vida de Voltaire, que esta genial novela,
también nos sirva para darnos cuenta de todo lo mucho que tenemos por ganar y todo lo mucho, de todo lo infinito que tenemos por ganar y todo lo infinito que tenemos por perder. Que la Santísima Virgen nos traiga de Jesús la gracia de reflexionar seriamente, seriamente en nuestra vida temporal y eterna. Que así sea.